Queridos amigos, queridos jóvenes, queridos papás, hoy nos reunimos como todos los domingos para tener este momento de nuestra reflexión en que nos encontramos siempre como familia. Hay ciertos elementos tan importantes. Hoy celebramos dentro de nuestro calendario litúrgico también el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué importante, qué interesante que este cuerpo y la sangre de Jesús que nos reúne y que nos tiene en la unidad, el reunirse, unirse nuevamente, estar juntos, vivir juntos, caminar juntos. Recordemos que la misma iglesia, la palabra iglesia quiere decir comunidad, el reunirnos, el entendernos, el ayudarnos. Siempre la familia es la primera iglesia doméstica, decimos. Primero comenzamos por casa, papá, mamá, los hijos, todos juntos, los abuelos, si tenemos la dicha también de tenerlos, incluso algunos tienen la dicha de tener aún los bisabuelos. Bueno, y así, cosas maravillosas que tenemos aún en nuestras manos y que podemos disfrutar. Hoy, queridos amigos, iniciamos de esta manera nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y así con nuestro IBC, queridos papás, queridos jóvenes, estamos iniciando con nuestras preguntas disparadoras. Y como siempre le tenemos aquí a este joven, a Iván, que nos acompaña. Buenas tardes, bienvenido, querido Iván. Muy buenas tardes, Padre Víctor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos en un nuevo programa hoy para seguir compartiendo con ustedes estos interesantes temas que presentamos y ponemos sobre la mesa para seguir platicando y seguir aprendiendo por sobre todas las cosas. Y así entonces, buenas tardes y ustedes también, queridos amigos, bienvenidos. Y como siempre tenemos nuestras preguntas disparadoras. Entonces, querido Iván, vamos a compartir aquí con la gente. ¿Cuál es el tema y qué es lo que hoy nosotros queremos compartir con nuestros amigos? Pues como siempre, nosotros tenemos un tema preparado para platicar con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre Jesús es Dios y forma parte de la Trinidad. Qué linda esta pregunta entonces, ¿verdad? ¿Es Jesús Dios y verdaderamente forma parte de la Santísima Trinidad? Nosotros celebramos incluso el domingo pasado, hoy ya nos centramos más en la persona de Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, Dios que está en medio de nosotros y Dios que se nos ofrece como alimento. Eso quiere decir cuerpo y sangre de Cristo. El sentido litúrgico, el sentido catequético. Y entonces, ante esta respuesta tan hermosa, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí de saber si Jesús verdaderamente es Dios por una parte y si forma parte de la Santísima Trinidad, decíamos que ciertamente Jesús es Dios. Muchos problemas han surgido incluso en las primeras comunidades cristianas. Si ustedes, queridos amigos, queridos jóvenes, queridos papás, leen ese capítulo primero del libro de San Juan, es decir, el Evangelio de San Juan, nosotros encontramos allí cómo el autor sagrado quiere presentarnos y decirnos que verdaderamente la segunda persona, Dios mismo, es el que se encarna. Incluso inicia diciendo el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios y todo lo que fue creado gracias a Él. Y así, es un discurso que nosotros le llamamos el prólogo de San Juan, es para hablarnos de una preexistencia. Y entonces aquí nosotros estamos entendiendo que la comunidad cristiana, ante los ataques también de muchas personas, principalmente del gnosticismo en ese tiempo, como que negando la divinidad de Jesús. Por lo tanto, esta pregunta es muy importante. ¿Es Jesús verdaderamente Dios? Y nosotros decimos categóricamente que sí. Y el argumento que tenemos es que Jesús es el que encarna, se encarna, Dios que se encarna en la persona de Jesús. Y luego es Jesús mismo, entonces esta segunda persona que se hace parte de nuestra historia, quien nos revela a Dios Padre. Cuando celebrábamos el domingo anterior sobre la Santísima Trinidad, nosotros decíamos claramente que, por una parte, encontramos esa fuerza y esa gracia de Dios, Padre, Creador,
Luego hablábamos de ese Hijo Redentor y justamente ahí está la encarnación. Entra en nuestra historia, pero es Dios el que se hace presente en nuestra historia. Y luego también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve, el que nos anima, el que nos da la fuerza necesaria para que nosotros podamos siempre realizar algo lindo. Y por lo tanto, Jesús es Dios, forma parte de la Santísima Trinidad y evidentemente que sí, porque Santísima Trinidad como esencia y fundamento es la manifestación del mismo Dios, un solo Dios, 3 personas, es decir, manifestarse, darse a conocer, y Dios se da a conocer de esta manera. Bueno, ¿qué más, querido Iván, podemos acotar sobre este tema tan importante? Jesús, con sus posibilidades, algo más que quizás podamos agregar, es que con los milagros y con los signos que él antes presentaba, era una forma de condena para las personas que en ese tiempo vivían, a través de las posibilidades, el poder que tenía Dios hacia las personas, hacia el hombre y por supuesto hacia la naturaleza. Y así tenemos entonces muchos signos que Jesús ha realizado, y esto lo realiza como Dios, digamos, dentro de esa intervención de Dios en la historia del hombre. Justamente cuando hablamos de la construcción del reino de Dios, nos está diciendo un compromiso, pero porque Jesús nos revela al Padre y nos dice aquí, Dios tiene que estar en medio de nosotros por una parte. Por otra parte, cuando Jesús también realiza los milagros, el autor sagrado quiere enseñarnos y quiere decirnos que todo lo que está realizando Jesús, en este caso Jesús de Nazaret a través de sus milagros, están indicando que la presencia de Dios ya está en medio de nosotros. La presencia de un Dios que nos quiere, la presencia de un Dios que nos ama, un Dios que nos acompaña continuamente. Y entonces, ante esta hermosa pregunta y en esta catequesis del día de hoy, ¿verdad?, en que nosotros encontramos y pensamos, Dios es o está presente en esta segunda persona, que es Jesús. Nosotros lo decimos así, segunda persona justamente de la Santísima Trinidad. Segunda persona porque es la segunda manera como Dios mismo se está manifestando y por lo tanto Jesús es Dios. Y a través de la creación, a través de los milagros, estas son las fuerzas positivas de un Dios que nos ama, que ha entrado en nuestra historia y que ahora nos dice, aquí estoy en medio de ustedes. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir entonces nosotros reflexionando y volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en
los confines del mar. Tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros en esta tarde para reflexionar con nuestra catequesis, lo que Dios nos trae para que podamos conocerlo a Él, conocer ese camino para nosotros de salvación, evidentemente, pero que Dios nos ofrece. Por lo tanto, seguimos nuestra reflexión del IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, que es un momento de plática, es un momento simplemente de cuestionamientos o preguntas que lanzamos, que decimos, para poder después nosotros, estando como familias, seguir reflexionando, conocer un poco, saber, dar nuestras respuestas. Y lo más importante, conocer. Conocer significa que nosotros entonces hacemos que pueda resonar en nuestra propia vida. Eso significa el verdadero conocimiento, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros conocemos. La influencia de nuestro conocimiento, de lo que nosotros reflexionamos, pensamos, escuchamos, es lo que después también nosotros lo llevamos en la vida de cada día. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces a seguir escuchando. Querido Iván, ¿cuál es esta siguiente pregunta disparadora para el día de hoy? Y para este segundo bloque tenemos estas preguntas. ¿Dios lo puede todo? ¿Es omnipotente? Si Dios lo puede todo, una pregunta importante, ¿verdad? Y si Dios es todopoderoso, también otra pregunta que todos nos hacemos. Ciertamente que la definición de Dios, Dios de por sí, tiene que poderlo todo, porque esa es la definición esencial y fundamental.
La omni, todo, quiere decir omni, potens, potencia, fuerza, toda fuerza, la fuerza de Dios. Eso significa que Dios es omnipotente, o si Dios lo puede todo. Dios en realidad lo puede todo. Si Dios es el creador, si Dios es el que engendra la vida, si Dios es el que nos da la misma creación y pone en nuestras manos, significa que Dios lo puede. Dios puede realizarlo. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque en la medida en que nosotros nos damos cuenta de la fuerza y del accionar de Dios, que es siempre de una manera muy positiva y muy linda, eso también a nosotros nos entusiasma. Es como el niñito, un niñito que mira a su papá, que dialoga con su papá, que se encuentra con su papá. Ciertamente que cuando lo ve, entre comillas, a un papá que lo puede todo, para ese niñito ciertamente el papá lo puede todo. Entonces significa que la potencia de Dios se refiere a la fuerza de un Dios que está en nosotros y nos anima, nos entusiasma, nos alegra. Entonces no pensemos simplemente, no sé, en qué clase de lo puede todo. Dios lo puede todo, pero en el sentido de la realización que le ofrece al hombre, que nosotros podamos realizarnos. Como decíamos, el niño mirando a un papá, ese papá lo puede todo. Desde nuestra pequeñez nosotros sabemos que Dios actúa y que Dios está presente siempre. Es una definición entonces muy profunda y es una definición más bien que va al sentido bien teológico de una experiencia de vida. Dios puede todo. Dios es omnipotente, porque solamente en Dios nosotros encontramos el sentido y el valor de nuestra vida. Eso significa, Dios lo puede todo, es decir, Dios te puede dar esa felicidad, Dios te puede dar esa gracia que estás necesitando. Entonces la omnipotencia de Dios siempre apunta a la realización nuestra, del hombre, que solamente Dios nos puede dar. Bueno, querido Iván, ¿qué podemos agregar además de todo lo que ya hemos dicho sobre esta omnipotencia y de que Dios lo puede verdaderamente todo? Con frecuencia, la omnipotencia de Dios se muestra en los momentos donde ya nadie espera nada de ella. Un claro ejemplo tenemos la impotencia del Viernes Santo, que en la entrega que Dios tuvo, la muerte fue un requisito para la resurrección. Y Dios lo puede todo, entonces, en su omnipotencia, y esto significa, decíamos recién, en su propia realización. En la medida en que nosotros sabemos que dependemos de Dios, que estamos abiertos a Dios, que necesitamos de la gracia de Dios, en la medida en que eso nosotros comprendemos, ciertamente que también nosotros podemos dar pasos muy importantes para nuestra vida, para nuestra existencia. ¿Por qué? Porque el Dios que nos ama, el Dios que nos quiere, nos da la fuerza, el Dios que está a nuestro lado y el Dios que nos ha creado, el Dios en quien podemos confiar, está siempre a nuestro lado ofreciéndonos lo que necesitamos. Y en este sentido Dios nos da todo. Dios lo puede todo y en la medida en que nosotros nos abrimos a esta bondad, a esta misericordia, a esta caridad de un Dios que está presente, ciertamente que nosotros nos sentimos también cobijados por su fuerza. Bueno, queridos jóvenes, queridos papás, hoy así estamos compartiendo este momento de nuestra catequesis. Vamos a volver nosotros enseguida con más reflexiones de nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención, oye. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha.
pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza de Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo Pa' afuera, dándole duro al enemigo. tú no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí, Vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ya. Queridos amigos, en este domingo estamos volviendo nosotros con nuestra reflexión, con las preguntas disparadoras. Qué lindo es encontrarnos así en familia, escuchar, meditar, saber, conocer qué es lo que Dios nos va enseñando, nos va diciendo y nos va pidiendo sobre todo. Por eso aquí estamos con este joven, con Iván, compartiendo con ustedes nuestra catequesis en este domingo, nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana. Sabemos muy bien con este tema también de preguntarnos sobre la esencia de nuestra propia vida, la esencia de nuestra propia existencia, y en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, en la medida en que nosotros sabemos, Ma Bañandeina, conócete a ti mismo, como decía este gran filósofo, entonces también nosotros podemos conocer a los demás, podemos conocer a Dios, pero solamente aceptándonos y conociéndonos a nosotros mismos, podemos conocer a los demás y podemos conocer también a Dios. Bueno, vamos a
una tercera preguntita ahora, querido Iván. ¿Qué es lo que nosotros queremos seguir compartiendo con nuestros jóvenes y con nuestras familias? Y la última preguntita que tenemos para hoy en este último bloque nos pregunta, ¿las ciencias naturales hacen innecesario al Creador? Esta es una pregunta muy interesante, si estas ciencias naturales que nosotros tenemos hacen innecesario, ¿verdad?, al Creador. Las ciencias naturales hacen innecesario al Creador. Evidentemente nuestra respuesta, como ya hemos dicho, es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esencia de la vida, la esencia de la naturaleza, no solamente lo decimos desde un sentido religioso, pero en un sentido religioso propiamente que nosotros entendemos como esa trascendencia que apunta, ¿verdad?, hacia algo más de lo que nosotros tocamos, vemos y podemos explicar con nuestra razón. Aquí entonces cuando decimos, ¿hace innecesario verdaderamente al Creador estas ciencias naturales? Y nuestra respuesta dijimos que no. Pero ¿por qué decimos que no? Y justamente porque la esencia de Dios, como diría Aristóteles también dentro de su filosofía, llegar hasta la última causa es imposible. Y por eso él, al final, como última causa o causa inicial de todo, también podemos decir, en la medida en que nos vamos preguntando el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, llega un momento en el cual tenemos que frenarnos y decimos, bueno, ¿y cuál es la causa inicial de todo esto? Aristóteles lo llama desde la filosofía el motor inmóvil, porque el pensamiento siempre va y más hasta el infinito. Y entonces a este infinito es lo que le llamamos verdaderamente la presencia de Dios. Es un Dios presente. Pero no confundamos el Dios de la Biblia con un Dios filosófico simplemente. El Dios de la Biblia es un Dios que ama, es un Dios que está presente, es un Dios que acompaña a sus hijos, es un Dios que acompaña a la misma creación. Es un Dios que responsabiliza a una comunidad. Es un Dios que responsabiliza a cada uno de los que fuimos creados por Él. Y entonces la creación hoy está en nuestras manos. Entonces todo lo que nosotros entendemos por la ciencia, la capacidad del hombre, nunca hará innecesaria la presencia de un Dios, porque todo lo que nosotros apuntamos, o todo lo que nosotros hacemos, o todo lo que nosotros realizamos, ciertamente que va a servirnos a nosotros simplemente para llegar y entender qué es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Nuestra ciencia sí que es una ciencia limitada, porque la grandeza, el amor y todo lo que Dios ha hecho desde la creación por nosotros es ese amor ilimitado, va mucho más allá. No vamos a poder encerrarlo ciertamente en un pequeño frasco, a una fuerza omnipotente de Dios, sino que lo importante es que nosotros entendamos cómo esa trascendencia y ese amor de Dios siempre se nos está donando. Entonces, querido Iván, ¿qué más podemos nosotros agregar a esta pregunta tan importante? Si las ciencias naturales pueden hacer innecesarias, ¿verdad?, a nuestro propio Creador. La respuesta es no, porque la afirmación Dios ha creado el mundo no es una afirmación de las ciencias naturales, sino proviene de la teología. Pero es una afirmación que las ciencias naturales no la superan. Y así entonces, reflexionando esto, queridos jóvenes, querida familia, nosotros mismos leemos ese capítulo 1, si queremos, del libro del Génesis, donde escuchamos sobre la creación, o el capítulo 2, si queramos también leer sobre la creación, lo que se nos está presentando. Esto no es un modelo realmente de lo que es la creación en el sentido de lo tangible, de lo que nosotros palpamos, o cómo fueron creadas las cosas. A pesar de que el Toledot se llama esto la generación, cómo se fueron generando las cosas en el mundo,
se nos presenta aquí en este lenguaje bien antropomórfico, es decir, en un lenguaje que nosotros podemos entender. Sin embargo, queridos amigos, apunta a algo mucho más grande, mucho mejor, esencial y fundamental. ¿Y en qué consiste esto, queridos amigos? Y justamente consiste en aquello que nosotros le llamamos amor, generosidad, caridad, entrega. Porque lo esencial de ese capítulo, cuando nos está hablando de la creación, nos habla incluso de un Dios que nos ama, imagen y semejanza suya. Quiere decir que nosotros, más que compartir simplemente o tener a disposición la creación que Dios hizo para nosotros, porque al final de cuentas todo está hecho para el hombre, lo importante es que ese hombre, el hombre, la humanidad, nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entendamos que todo esto lo tenemos por amor. Es el amor de Dios que se nos entrega, es el amor de Dios que se nos regala totalmente como donación. Y entonces qué lindo es entenderlo de esta manera, porque entonces el modelo más bien es no modelo de creación de las cosas, sino que el modelo de amar las cosas, el modelo de darnos totalmente hacia los demás, el modelo de entregarnos totalmente hacia los demás. Y sobre todo, el modelo de que todo lo que tenemos a disposición del amor de Dios está bajo nuestras manos. Queda ahora en nuestras manos, nuestra propia responsabilidad. Es por lo tanto modelo de responsabilidad. Entonces todas estas ciencias naturales, todo lo que nosotros conocemos, siempre va a ser y va a apuntar hacia ese modelo de amor, ese modelo de generosidad, ese modelo de entrega para que la misma creación esté siempre al servicio del hombre. Muy bien, queridos amigos, así en este domingo estamos compartiendo nuestro momento tan rico, tan hermoso de nuestra catequesis. Tantas cosas para aprender, tantas cosas para conocer y sobre todo para empeñarnos a tener una vida mucho más feliz, una vida que da sentido a su propia existencia y se empeña por responder a esta misma creación, a este mismo don que hemos recibido de Dios. Nos despedimos en este domingo. Muchísimas gracias, querido Iván, y a ustedes también, querida familia, queridos jóvenes, por haber compartido nuestro momento de reflexión de nuestro IDC. Iniciación a la vida cristiana. Y hasta la próxima, que Dios les bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.